Nos encontramos en el beach a ver, no sé, estaba comiendo en el beach, pues me encontré a mi papá. Tal vez el destino nos unió para estar juntos todos, toda la vida, oh sí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la saga parental. El día de hoy estamos de manteles largos y estamos empezando con esta música de Creedence Clearwater Revival del 71 en honor a un amigo que el día de hoy se nos adelantó. Él es el doctor Ontiveros. Un saludo por favor para su familia. Un fuerte abrazo. El día de hoy amanecimos con esta lamentable noticia. Él, un gran hombre, un capitán de la Marina, que, pues bueno, para mí ha sido toda una enseñanza como hombre, como jefe, una persona que desde muy temprana edad tuvo que trabajar para salir adelante. Aún así concluyó carrera universitaria, también tuvo lo que viene siendo maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública y pues muchos reconocimientos por parte de la Secretaría de Marina y de otras dependencias en nuestro país. Entonces, mi Capi, para ti es este programa y pues bueno, dentro de las charlas que llegué a tener, que fueron varias con mi capitán Ontiveros, veíamos, estamos hablando del año 2007 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy estamos en el 2020, ¿sí? Y hoy estamos también de manteles largos con nuestra gran psicóloga que viene desde la Argentina. ¿Cómo estás? Bien, Víctor, gracias. Hola, ¿cómo andas? Yo feliz, 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 bueno, ahora sí que feliz y triste, feliz de verte, triste por la noticia. Claro, lamento mucho. Me ha sentido pésame. Sí, gracias. Ella es Jennifer Egas. Si la recuerdan, por favor, estuvo con nosotros el día lunes. Ella es psicóloga clínica y es especialista en clínica para el abuso sexual de la Universidad Cristiana de Estados Unidos. Entonces, pues te comentaba Jenny y le comentaba también a todos, pues con el capitán Ontiveros hablábamos acerca de varios casos cuando a veces la familia llegaba a discutir, el marino se iba de comisión de servicio, en este caso se embarcaba o iba a una operación de estratégica, no estaba en casa 3, 4 meses y regresaba y la casa vacía. Lo peor del caso no son las cosas, lo peor del caso es que no estaban sus hijos, no estaba o a veces la esposa o a veces el esposo. Esta es una situación que les tocaba a dos. Y bueno, Lázaro Cárdenas lo recuerdo con mucho cariño porque fue de los primeros sitios donde empecé a trabajar esta cuestión de parentalidad, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues estos temas se están juntando porque había ocasiones que en verdad, pues el marino o la marina, pues sí había cometido algunas faltas de respeto, había cometido también violencia intrafamiliar. Muy pocas ocasiones nos tocó saber que se había tenido un problema de abuso sexual. Sin embargo, Jenny, en lo que nos compete el día de hoy para desarrollar el tema, te puedo decir que era una de las atenuantes constantes y era algo que teníamos que trabajar, porque bueno, me imagino que es lo mismo en Argentina. Aquí, por ejemplo, se supone que un militar es la persona que sostiene todas las instituciones del país, llamémosle gobierno, familia, educación,
empresariado, o sea, es decir, su papel, todo lo que conlleva a un Estado y en lo que crea un Estado, la milicia es quien lo soporta. Entonces, imagínate si alguno de sus miembros es reportado por haber tenido abuso sexual frente a sus menores. O sea, prácticamente es Claro, desertor de la patria, ¿sí? Es alguien que no merece estar. Y bueno, y en el Inter, que se iban haciendo las averiguaciones, lo platicaba con mi capitán Ontiveros hace más de 13 años, pues sí se la pasaban muy mal nuestros marinos. Algunos, te puedo decir que más del 99.9% en las valoraciones y en toda la indagatoria que se hizo, ninguno fue responsable de lo que se les imputaba. Solamente un solo caso en más de mis 10 años de servicio fue cierto. Sí. De ahí en fuera te estoy hablando que casi no. Entonces, Jenny, por favor, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo definirías esto de las denuncias falsas? ¿Cómo lo ves tú? A ver, Víctor, primero mi más sentido pésame por tu amigo. Em, Muchas y gracias. antes de empezar con esto, enviar un mensaje de concientización. Lo hicimos la vez pasada, esta vez, bueno, lo hago iniciando porque me parece que hay que ser más responsables con este tema del COVID, ¿no? Me da la sensación, por lo que leo, por las noticias, que es como que en muchos países de acá de Latinoamérica se lo están tomando esto muy a la ligera y creo que es importante que estos espacios, que en estos espacios podamos enviar de pronto unas palabras de concientización de que nos cuidemos, de que respetemos las reglas de aislamiento, los países que en este momento están con cuarentena obligatoria, que respeten esa cuarentena obligatoria, ¿no? Me parece que es importante hacerlo. Con respecto a lo de la falsa denuncia, a ver, una falsa denuncia es, en términos así muy técnicos, es un delito que consiste en imputarle a una persona un delito o una falta y hacerlo, a ver, en dos maneras. Primero, frente a una autoridad que estaría obligada a perseguir esa denuncia o ante una o varias personas que sabiendo que esa denuncia de pronto falta la verdad, igual se prestan para soportarla, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente lo que es la falsa denuncia. Con respecto a lo que es la falsa denuncia de abuso sexual infantil, tenemos o sea, tenemos la misma definición, solo que en este caso, o sea, en la falsa denuncia de ASI, eh, o sea, un niño es utilizado de manera, a mí esto me hago muy cargo de estas palabras, es utilizado de manera muy maquiavélica por alguno de sus progenitores para alegar que fue abusado sexualmente por su otro progenitor en a ver, con diferentes fines, ¿no? Que estaremos hablando de eso durante el live, pero bueno, eso es básicamente lo que es la falsa denuncia por abuso sexual infantil. Ok, muchas gracias, Jenny. Por acá nos están viendo varias personas y nos saludan desde Zapopan, Jalisco. Roy Rutres. Entonces, les vamos pidiendo, por favor, a todos los que se van. Saludos a todos. Gracias. Les vamos pidiendo, por favor, a todos los que se conecten, si nos ayudan compartiendo con sus amigos o con demás grupos para que esta información llegue a más personas, porque vaya, como tú lo decías en esta definición, vamos viendo dos figuras completamente, pues, diferentes, entre que se sospecha que sí lo hizo la persona o en su defecto no lo hizo. Tú en tu práctica, ¿qué es lo que has notado normalmente? A ver, mi consultorio es un consultorio que es privado, entonces las causas que hemos manejado han sido causas que se han resuelto antes de llegar a una instancia judicial. Pero una de las principales cosas que yo he notado desde la clínica con los niños
son básicamente incongruencias de discurso entre el progenitor conviviente, el no conviviente, la niña o el niño que está alegando haber sido abusado sexualmente, incongruencias también en los relatos de las personas que actúan o participan como testigos o como testigos de una falsa denuncia. Y más importante que todo esto es la incongruencia en las baterías de prueba que se hacen a los chicos, ¿sí? A ver, el chico, sobre todo los niños menores de 8 años, el chico puede en su narrativa decir que fue abusado sexualmente y demás, pero un niño no puede sostener si no es cierta, el niño es difícil que pueda sostener esa declaración cuando se hace un examen clínico psicológico exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se hace no solo una entrevista en la cámara GESEL como corresponde, sino también entrevistas privadas con el niño, donde se hacen terapias de dibujo, donde se hacen terapias de juego, ¿sí? Entonces, en esas instancias de análisis empiezan a aparecer incongruencias. Entonces, repito esto para que se entienda un poco. En la narrativa el chico puede repetir lo que el padre o la madre le han dicho que diga, pero es difícil que el niño pueda sostener esto en todo el análisis clínico psicológico, ¿sí? Es difícil que evite, por ejemplo, hacer trazos que indiquen lo contrario, en los dibujos, por ejemplo, o que haga dibujos que en sus expresiones demuestren otra cosa a lo que está diciendo. Entonces, cuando se empiezan a mirar todo ese tipo de cuestiones, que obviamente no voy a detallar mucho por una cuestión de no brindar información a los padres obstructores, cuando todas esas cosas, o sea, cuando uno hace un análisis exhaustivo de la entrevista, de la instancia de juego o de la instancia de dibujo, del relato, entonces empiezan a aparecer incongruencias en el relato a los que uno como clínico tiene que prestarles atención porque están indicando que algo, o sea, que algo no está andando, ¿no? Que puede que algo simplemente no encaje en la historia que el niño está contando. Ok, por acá nos está preguntando GJHP desde Perú, dice: doctora, ¿qué características o cuáles son las cualidades que describen a las personas que pueden llegar a hacer una denuncia falsa tan grave, ya que perjudica a los niños al someterlos en diversas pruebas traumáticas? Y la segunda pregunta sería: ¿cómo hacer para que los niños superen estas pruebas a las que son sometidos y hasta usados para un mal progenitor? A ver, con la segunda pregunta, vuelvo y repito, no, me parece que dar detalle en ese sentido no lo considero ético porque sería darle herramientas a, a los progenitores obstructores, ¿sí? No, la segunda pregunta se refiere a los chicos que ya han pasado por este tipo de valoraciones, y después cómo los podemos ayudar a los menores que testificaron de manera falsa, de manera manipulada, claro, para que no sientan la sensación de responsabilidad o culpabilidad, como algunos le dicen. te Sí. entiendo. Ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta que me hacen o que nos están haciendo, a Ajá. ver, Detectar al el, mentiroso. el progenitor que es obstructor o que utiliza al niño para de alguna manera vengarse o tener un beneficio secundario después de alegar una falsa denuncia, a ver, son personas que en el aspecto clínico rayan lo que son los trastornos de personalidad del grupo B o del cluster B, que se le dice en inglés, ¿no? Que son personas con personalidad histriónica, narcisista, con personalidad borderline o personalidad límite. O sea, son personas que evidentemente tienen un trastorno de personalidad
tienen un trastorno de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando están afectados por un trastorno de personalidad de este tipo, esta persona difícilmente puede poner el beneficio del niño por encima de su propio por encima de su propio deseo o de su propio beneficio. O sea, esa persona no puede directamente hacerlo, no tiene las herramientas para decir mi hijo es más importante, la salud emocional de mi hijo es más importante, me voy a quedar callado o no voy a hacer nada, ¿sí? Esa persona no, esa persona necesita hacer un daño, necesita satisfacer ese deseo de pronto narcisista de alguna forma y no le interesa utilizar a su hijo como un objeto, ¿no? O sea, el niño deja de ser acá un niño y es utilizado como un objeto para agredir al otro, para obtener un beneficio secundario, como en el caso de los divorcios, para obtener, por ejemplo, la custodia de los niños, ¿no? Entonces, son personas que efectivamente caen dentro de una concepción de personalidad eh, paranoide, ¿no? Ok, Ah, entonces mira, yo creo que con lo que acabas de comentar de personalidad tipo B, muy probablemente algunas profesiones ya se van a quedar fuera del poder tener una relación de pareja formal y a veces lo podemos llegar a ver mucho con el tema de las personas que son artistas, ¿no? Bueno, que se dedican al arte dramático. ¿No? ¿No iría por ahí? no, me parece que de pronto em, como simplificarlo un poco, ¿no? Creo que va un poco más allá de eso. A ver, yo creo que hay cuestiones que en las parejas, uno a veces de pronto, mientras está en pareja y en de pronto en el idilio, en el enamoramiento, uno deja pasar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ya desde la pareja, un padre obstructor, y cuando digo un padre me refiero a padre y madre, me estoy refiriendo a un progenitor. Un padre obstructor de alguna manera durante la relación ya ha arrojado banderas rojas, ¿no? A lo que le llamamos red flags. Eh, pero siempre es como que uno deja pasar esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto es una cuestión que de pronto lo notamos mucho en la clínica y es que cuando uno habla con el padre que está siendo impedido de vínculo, uno los escucha y dicen, uy, sí, tienes razón, ¿no? Esta es la situación. Cuando estaban juntos, ellos estaban de pronto en un momento alegando, no discutiendo, y el padre, el progenitor obstructor estaba alegando, agrediéndolo, agrediéndola al otro progenitor, horrible, terrible, expresiones agresivas, violentas, abusivas, y de pronto alguien entraba a la habitación, a la cocina donde la discusión se estaba dando y de repente cambiaba y era la persona más buena del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con este ejemplo? Que esos rasgos aparecen desde el momento en que se está en pareja, sino que de pronto el enamoramiento, vuelvo y repito, el enamoramiento, la costumbre, el deseo de un progenitor, que muchas veces pasa, ¿no? El deseo de un progenitor de mantener a su familia unida, hace que ignoremos estas cuestiones, ¿no? Pero, pero no hay, desde ya que hay un trastorno más allá de un comportamiento de pronto pintoresco, ¿no? Es una muy buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con este ejemplo? Que esos rasgos, ¿no? pero, pero no hay, desde ya que hay un trastorno más allá de un comportamiento de pronto pintoresco, ¿no? Es una muy buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con este ejemplo? Que esos rasgos, ¿no? pero, pero no hay, desde ya que hay un trastorno más allá de un comportamiento de pronto pintoresco, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Ajá. Entonces,
¿Qué quiere decir con ese ejemplo? Que esos rasgos, ¿no? pero no hay, desde ya que hay un trastorno más allá de un comportamiento de pronto pintoresco, ¿no? O sea, Ok, ¿me estás escuchando, Jenny? sí, sí, Víctor, yo te escucho bien, ¿eh? Sí, es que como que se estaba regresando un poco el sonido. Ah, ok. Sí, es que nos estaban diciendo de que no se estaba escuchando mucha la información, pero bueno, creo que ya fue corregido. Entonces, tú también recomiendas la parte con esto de conocer más a la pareja. Sí, O sea, desde ya conocerse que más sí. los dos, ¿no? Sí, sí, obviamente yo soy una de las defensoras de que antes de tener hijos, obviamente uno no va a terminar de conocer a alguien 100%, bueno, a veces no llegamos a conocernos ni siquiera a nosotros mismos, pero sí por lo menos tener una idea de que esa persona cumple con ciertas características que van en línea con la salud emocional y con la salud mental, ¿no? Sí, creo que es importantísimo. Hay una cuestión que me parece que se me olvidó contestar, que era ese tema de cómo ayudar a los chicos cuando han hecho una falsa alegación de abuso sexual, ¿no? Yo creo que Sí. es imperante en el momento en que el chico admitió nunca, que no había pasado nada, o que realmente nunca lo habían tocado, o que dijo eso porque esa persona se lo pidió, o que dijo eso porque sintió que el entrevistador quería escuchar eso. O sea, hay, igual después vamos a hablar de eso, ¿no? De cuáles son las causas por las que un niño puede decir, puede hacer una alegación de abuso sexual. Pero es imperante que se empiece a trabajar con un terapeuta, ¿sí? Con un terapeuta infantil que pueda llevar al niño en ese proceso de entender que la alegación que hizo es grave, de entender por qué lo hizo, ¿no? Que hablen de las razones por las que él fue usado para decir estas cosas, ¿sí? O sea, creo que hay que ser, a veces es difícil, más que todo con los chicos menores, pero hay que intentar ser muy realistas con los chicos cuando han hecho una alegación de estas. ¿Por qué? Porque en su cabeza los niños no entienden la gravedad de la alegación que han hecho. Y cuando todo pasa y ellos tienen que decir, yo dije esto porque tal persona me dijo, o porque sentí que eso era lo que querían, ¿no? Sí, hay que hacerle entender o hay que hacerle ver al niño que la alegación que hizo fue grave, ¿ya? Que la alegación que hizo pudo afectar de cierta manera y de manera negativa a su otro progenitor. Esto en principio para evitar que de pronto el niño pudiese ser víctima de lo mismo nuevamente y también para que el niño introyecte un poco de realidad, porque un niño que ha sido usado para hacer una alegación de estas es un niño que de ya el contexto familiar en el que se encuentra no es el más sano, ¿no? Entonces hay que empezarle a brindar herramientas para que el niño elabore esto y para que sepa más adelante identificar si se presentara algún escenario en el que alguien pudiese usarlo Sí, otra vez. ok. Y, y realmente tú cómo ves la educación que tenemos como latinoamericanos, ¿sí se da esta oportunidad de poder entenderlo así o no? Em, Realmente no creo. A ver, yo tengo como mis ideas muy claras en este tema de familia. Creo que la familia en la latinoamericana de cierta forma tiende a estar em, como muy contaminada en muchos aspectos. La vez pasada hablábamos de esta cuestión de este concepto de familia sagrada que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O sea, la familia es todo, la sangre es todo, acá no pasa nada,
si pasó algo al interior de la familia nadie puede saber, porque cómo vamos a decir esto del tío, cómo vamos a decir esto del abuelo, ¿no? Em, Estamos en una sociedad en la que lastimosamente si un progenitor dice, no, pero yo sé que a este otro progenitor yo le voy no sé, voy a pedirle más dinero y me lo va a dar si le prohíbo ver a su hijo o a su hija. O sea, y el vínculo, el contexto social de ese progenitor promueve eso, ¿no? O sea, es tan practicado, ¿no? Entre comentarios que se arrojan, decir, no, pero si yo digo esto, si yo le prohíbo ver al niño, le prohíbo tal cosa, seguro que me da más cuota, más dinero, más beneficio, lo que fuere. Y en los que están alrededor secundan esto, ¿no? Entonces, no, me parece que nosotros tenemos como sociedad, como en Latinoamérica, tenemos que empezar a tener una visión más real de la familia, ¿sí? Una visión más real es, no, las cosas están pasando al interior de la familia, los niños están siendo abusados y no solo sexualmente, sino en todos los sentidos. Las estadísticas de abuso infantil siempre son más altas a nivel intrafamiliar. Y estos números lo que nos dicen es precisamente eso, que tenemos que reflexionar sobre ese concepto de familia que tenemos. Eh, Nosotros hace poco tuvimos un foro con la gente de Funpalante donde participó la doctora Yasmín Montpellier, y ella decía algo que a mí me parece que es supremamente interesante, y es esta cuestión de el concepto que tenemos de madre en Latinoamérica, ¿no? Esta idea de que la madre es intocable, la madre es inmaculada, a la madre no se le puede criticar, no se le puede, uno no puede oponerse a la madre, ¿no? Y eso también hay que repensarlo, ¿no? Esta idea de, 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 de cierta forma sagrada que se tiene de la familia, que se tiene de la madre. A ver, los casos están, nosotros como profesionales los estamos viendo en la clínica, y creo que eso nos fuerza y nos obliga a repensar estos conceptos, el concepto de familia, el concepto de madre, el concepto de padre también, ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos esta percepción de que porque la mayoría, de pronto porque en los juzgados lo que más se ve es que los padres abandonan a los hijos, entonces todos los padres son iguales. De hecho, eh, hay una frase, no sé si en México esto lo tengan, pero hay una frase muy común acá al menos es de este lado del continente, que te dice que entre madre solo hay una y padre hay una cantidad, ¿no? Entonces es como que se minimiza la labor del padre, ¿no? Se minimiza la importancia de su presencia y de su vínculo con los niños. Y la sociedad aprueba esto, ¿ya? O sea, nosotros como sociedad aprobamos esto. Y es como que de alguna forma la imagen de la madre está acá, ¿no? En una posición privilegiada, en una posición en la que se debe respetar, en la que no se puede tocar, y el padre de alguna forma, o la figura paterna, está como en esta posición de un poco de dejo, ¿no? De minimizada, ¿no? Y, y me parece que todo eso hay que repensarlo. Nosotros como sociedad, yo soy desde ya que entiendo, por ejemplo, que muchas mujeres cuando alegan que sus hijos están siendo abusados y demás, pueden ser obviamente que el sistema no las ayuda, que tenemos un sistema que es patriarcal, que tenemos un sistema machista, entiendo todo esto, pero me parece que esto no pasa por ahí, ¿sí? No pasa, las concepciones que tenemos, las preconcepciones que tenemos que nos hacen prejuzgar ciertas situaciones, no tienen nada que ver con un patriarcado o con una sociedad machista. Me parece que tiene que ver más como lo que somos como personas, lo que somos como sociedad, y como personas somos antes muchas otras cosas que
machismo o feminismo o lo que fuere, ¿no? Ok, entonces sigue siendo esto un tema de educación Sí, o también desde de ya que sí. traumas. Sí, a ver, hay una cuestión que es la clínica de familia que me parece que de pronto en Latinoamérica debería reforzarse, en la que se estudia todo esto, ¿no? En la que se entiende la importancia de los progenitores en la vida del niño, de tener dos progenitores sanos, dos progenitores emocionalmente estables que le permitan al niño una solidez emocional, que le permitan al niño un piso de desarrollo psicológico que, que, a ver, que lo haga crecer saludable, ¿no? Que prime el bienestar del niño. Si nosotros estamos en un hogar en el que no tenemos idea de cuán importante es ese vínculo o de cuánto puede afectar el coartar ese vínculo con el niño, pues muy difícilmente vamos a tomar las medidas que corresponden para evitar estas cuestiones, ¿no? La falsa denuncia o que un niño alegue falsamente haber sido abusado es precisamente el resultado de no tener noción de esto, de no tener noción de la importancia de estos vínculos, de la importancia de que ambos progenitores, si quieren ser parte de la educación de sus hijos, participen de la educación de sus hijos, de no entender de qué manera lo que el niño recibe en su infancia determina prácticamente toda su vida y en qué se va a convertir y cómo se va a convertir. Entonces, cuando nosotros entendamos eso como sociedad, cuando entendamos y nos eduquemos de los roles que hay en la familia y de cómo ellos juegan un papel tan importante en la educación emocional de los chicos, eh, muy seguramente no estaríamos hablando de estos temas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué parte es la que tú podrías recomendar con respecto a quienes hacen lo que es una denuncia falsa o infundada, como tú lo comentabas, con respecto a violencia sexual? ¿Tú qué les dirías a estos progenitores? Principalmente esta cuestión de que piensen que, a ver, los niños ahora son niños y ellos pueden ir y repetir un discurso que les han pedido que haga, que diga, y, y lo van a decir, porque son niños, porque no entienden, porque en su inocencia ellos no saben la dimensión de las alegaciones que están haciendo, ¿sí? Pero los niños crecen. El niño, la niña que está alegando esto, no se va a quedar niño toda la vida. El niño va a crecer, el niño se va a dar cuenta que fue manipulado, el niño se va a dar cuenta que fue influenciado maquiavélicamente, ya, pervertivamente, y, y va a cargar con eso en contra del progenitor que lo influyó, que lo influenció a decir algo que no era. Entonces, no lo piensen en algo de ahora, no lo piensen en la inmediatez, en el corto plazo. Piénsenlo en el largo plazo. Ahora pueden tener un beneficio secundario, ahora pueden ganarse una custodia, ahora pueden ganarse de alguna forma herir a esa expareja, pero el niño es el que está en el medio. Y una vez que el niño crezca, que entienda, que reflexione, que racionalice toda la situación y se dé cuenta que fue usado como un objeto, que su bienestar como niño no fue tomado en cuenta, que importó más el deseo de venganza o el deseo de obtener un beneficio que su bienestar emocional, ese niño va a cargar con eso en contra del progenitor que lo influenció. Entonces, y esto le va a llegar a todos, esto le va a pasar a todos. Entonces, piensen en el largo plazo, eh, los progenitores que sienten que te pueden usar a sus hijos como objetos para obtener algo.